es el doctor Juan Macorral del Hospital Clínico. Él es urólogo, urandrólogo y nos va a hablar de el impacto que tiene la fragmentación del ADN en la clínica. Bueno, primero de todo agradecer a Ferran y a la doctora López Tejón la invitación, y la verdad que es un honor poder participar en este evento en una jornada de estas características, y que también me permite pues encontrarme de nuevo con buenos amigos, como dice Ferran, el doctor Vallesca, el doctor Rafa Prieto, Ana Puigvert, Susana y demás. Sin más, pues bueno, me encargaron la tarea de como urólogo y uroandrólogo, de hablar de temas muy específicos de laboratorio, como puede ser la fragmentación del DNA en el espermatozoide. Y dices, bueno, pues vamos a hacer un poquito de revisión y cuánta de trascendencia o no tiene realmente el factor masculino en la reproducción. Si os fijáis en esta gráfica, fijaros, en la columna de la izquierda arriba de todo, esto era la tasa de fertilidad en el año 1950. Y si os dais cuenta, fijaros cómo ha evolucionado esta fertilidad desde los años 50, que tenían una tasa de 4,97 en la actualidad. Realmente hay un impacto deleterio importante en cuanto a la tasa de fertilidad global. ¿Por qué puede ser esto? Pues bueno, cierto es que, como se ha dicho en las conferencias previas, pues aproximadamente eso, un 15% de las parejas en edad fértil y que buscan deseo gestacional no consiguen el embarazo y tienen que terminando acudir a centros de reproducción asistida. Y fijaros que el factor masculino coexiste o es por sí solo una de las causas en casi el 50% de las causas de infertilidad. Está implicado hasta en ese 50%. Sí que es verdad que una pareja fértil puede llegar a compensar el defecto del factor masculino. Pero así todo, quedamos que hay hasta un 30 o un 40% de los casos de infertilidad de causa masculina que no tienen causa. ¿Y en qué nos basamos nosotros para poder analizar esto? Pues como también hemos ido diciendo antes, fijaros que hay hasta un 15% de varones infértiles con seminograma normal. Es decir, algo falta en la apreciación que nos da, en los resultados, los análisis que nos da el seminograma, algo falta ahí para darnos un poquito más de capacidad de predicción en qué es lo que está pasando para que no haya esa capacidad reproductiva por parte del varón. Fijaros, este es el algoritmo básico, el workup, sobre el manejo de la infertilidad, de la pareja infértil. Si os dais cuenta, fijaros que el 90% del cuadro está dedicado al estudio del factor femenino. En cambio, si nos fijamos en lo que representa el factor masculino, queda reducido a esto. Básicamente, ¿en qué? Evaluamos al varón, le pedimos un seminograma, si el seminograma es normal, hacemos algoritmo hacia el factor femenino y si el seminograma es anormal, tiramos hacia el varón. Pero así todo queda un 15% de varones infértiles sin diagnosticar. Si nos fijamos en las causas de infertilidad de origen masculino que nos aportan las guías clínicas de la Sociedad Europea de Urología, que son como nuestro alma mater, sí que es verdad que hay causas conocidas de infertilidad como factor masculino. Varicocele, casos de criptorquidia, síndrome de disgenesia gonadal, casos de hipogonadismo, eso está claro, enfermedades sistémicas, la vasectomía, causas obstructivas, pero fijaros que hasta ese 30% siguen quedándose sin causa. Muy bien, por tanto, el seminograma, ¿qué pasa? Pues que realmente nos aporta poco. Nos aporta prácticamente 5 parámetros: volumen, morfología, motilidad, contaje, concentración. Y si queremos tirar un poquito más allá, algunos laboratorios nos ofrecen algunos otros valores. Por tanto, de nuevo, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que ver algo más allá que nos explique el porqué de ese origen masculino de la infertilidad. Antes hablábamos de que el espermatozoide no era lo único que tenía que hacer de llevar el DNA intacto al ovocito. Pero bueno, parte de ello, a pesar de todas las connotaciones que tenga, sí que es verdad que tiene que llevar ese manual de instrucciones, ese DNI paterno tiene que llevarlo intacto al ovocito. Existe relación entre que esa no integridad del DNA llegue de tal forma y correcta al ovocito con que haya alteraciones en la fertilidad de origen idiopático masculino. Y por otro lado,
El estudio seminal y de la fragmentación, es decir, de la integridad de ese DNA, ya está siendo considerado como un parámetro importante en los parámetros de analítica en centros de reproducción asistida. No solamente por la implicación íntima que tiene en la fecundación en sí, sino por los factores genéticos y epigenéticos que puede conllevar. Estas lesiones, así a grosso modo y sin entrar en mucho detalle, ¿cómo pueden ser? Pues bueno, las lesiones que se producen en el DNA, esta fragmentación, esta falta de compactación, pues pueden ser de modo sencillo, o bien cadena libre, fragmentación de cadena sencilla, o bien que las dos cadenas del DNA se vean afectadas. Y esto tiene implicación muy importante de cara al pronóstico que nos va a dar de la fecundación. Si el grado de fragmentación es muy elevado, desde luego los mismos mecanismos del espermatozoide y del DNA no van a ser capaces de repararlo, y el ovocito tampoco se va a poder tener su capacidad de reparación. Por tanto, ¿cuál sería la fisiopatología de este daño del DNA? ¿De dónde podemos venir? ¿De dónde podemos estar influenciados? Pues fijaros, antes se ha hecho una buena... la presentación del doctor Novo nos ha explicado muy bien cómo está compactado el DNA, con sus histonas, sus protaminas, sus nucleosomas, los toroides, etcétera, todo ello para compactar al máximo, pero todos estos sitios son sitios que pueden ser susceptibles de recibir lesiones exógenas e incluso endógenas. Fijaros que el proceso de fragmentación del DNA y esas roturas de cadena doble o simple que se pueden producir ya de forma endógena durante el mismo proceso de espermiogénesis. ¿Por qué? Pues porque se precisa que durante la meiosis las cadenas se separen y ese es uno de los sitios donde va a poder incidir estas lesiones. Más allá de todo esto, el daño acumulado de la fragmentación también puede venir por el almacenaje prolongado en ciertas localizaciones del tracto genital, como puede ser el epidídimo. Pero más aún que todo eso, hay otras causas de fragmentación del DNA. Entre estas, pues tenemos problemas de apoptosis, espermatozoides inmaduros, que son necesarios para que haya una homeostasis dentro de la propia espermatogénesis. La presencia de reactivos, especies reactivas de oxígeno, la presencia de tóxicos, el medio ambiente que hemos hablado, causas como el varicocele o como las enfermedades del tracto genital masculino, y como no también la edad avanzada. Fijaros esta diapositiva clásica, a mí me gusta mucho, siempre que puedo la intento incorporar, porque fragmentación y radicales libres de oxígeno y estrés oxidativo van un poquito de la mano. Cuando hablamos de radicales libres y de estrés oxidativo, estos radicales libres juegan un papel fundamental en la homeostasis de la espermatogénesis del espermatozoide. O sea, son necesaria la presencia de radicales libres para el proceso de capacitación del espermatozoide, para la reacción con el ovocito, para la reacción del acrosoma, para su hiperactivación, es decir, son necesarios para el proceso fisiológico normal del espermatozoide. Sin embargo, un desequilibrio entre el balance de fuentes endógenas y exógenas y el desequilibrio que haya entre más radicales libres y mecanismos compensadores darán lugar a ese estrés oxidativo. A partir de ahí, cuando se produce ese estrés oxidativo, es cuando se van a producir los mecanismos fisiopatológicos de daño ¿sobre qué? Sobre el espermatozoide. Que sí que es verdad que se pueden producir a nivel de la membrana lipídica, a nivel de la cadena proteica, de las cadenas proteicas que tenga, a nivel mitocondrial, pero fundamentalmente el daño acabará en el DNA. Todo ello dará lugar a esa infertilidad de origen masculino. Si os fijáis, y entramos un poquito más en detalle, después de haber analizado factores extrínsecos y intrínsecos propiamente, fijaros dentro de los factores intrínsecos como hay un aumento de la fragmentación de DNA intrínseco, como dice la diapositiva, simplemente durante el mismo proceso de espermiogénesis. Y ese primer paso de alteración en la espermiogénesis da lugar a una serie de liberación a su vez de radicales libres en forma de H2O2, que serán los que en forma de bucle, atacarán, dañarán la cadena mitocondrial desencadenará la vía de las caspasas, la cadena mitocondrial liberará más radicales libres y todo ello estará incidiendo de forma consecutiva sobre la integridad del espermatozoide. Por tanto, ese espermatozoide vulnerable será el que lleve esa fragmentación del DNA, esa alteración, y en consecuencia dé lugar luego a problemas como infertilidad, alteraciones reproductivas,
abortos de repetición, fallos en las técnicas de reproducción asistida. El DNA de por sí solo, como decíamos, tiene mecanismos de reparación, ¿eh? O sea, tiene unas causas que lo producen los daños y otras, pues bueno, pues por ejemplo, si son lesiones puntuales en una cadena, en una base o en un segmento concreto de la cadena de DNA, vendrán las endonucleasas, seccionarán ese fragmento de cadena rota y luego vendrán las DNA sintetasas y lo repararán. Pero no siempre va a ser así. Cuando el daño sufrido se puede arreglar, no pasará nada y la cadena seguirá igual. En ocasiones se arregla de forma incompleta, casos como por ejemplo roturas dobles de cadena de DNA, de forma que se producirá para compensarlo translocaciones cromosómicas de un fragmento a otro y habrá un desbalance, es decir, el contenido cromosómico será igual, será autosómico, pero habrán porciones de determinados cromosomas que han migrado a otras y eso dará lugar a las translocaciones y eso será causa también de infertilidad. Y por otro lado, rupturas de las cadenas de DNA que no puedan ser reparadas y sí que den lugar a fenómenos de apoptosis y dan lugar a ser la etiología de la infertilidad masculina. Muy bien, hasta aquí hemos hecho un poquito de resumen y como tampoco tenemos mucho tiempo, voy a daros ahora sí cuál es la implicación real que tiene la fragmentación del DNA sobre las técnicas de reproducción asistida y en general sobre la reproducción. Pues fijaros en este trabajo es un metaanálisis en el cual se analizaba la relación que había precisamente entre esto, entre la fragmentación de DNA medida a través de diferentes técnicas de laboratorio y los resultados a nivel reproductivo que obtenían. Prácticamente todos los estudios concluían que a mayor nivel de fragmentación de DNA, menor tasa de fecundidad, menor tasa de implantación del embrión, menor tasa de recién nacido término vivo y mayor tasa de abortos espontáneos y abortos de repetición. Si pasamos al siguiente estudio, es un estudio que estuvo muy bien, muy sencillo, fijaros, repercusión que tiene sobre la tasa de embarazo. Pues muy bien, cogen 140 parejas que están siendo sometidas a tratamientos de reproducción asistida y se les ocurre, vamos a medir a través de una técnica de determinación de fragmentación, como puede ser el túnel, vamos a ver qué pasa antes y qué pasa después del estudio. Entonces valoran, fijaros aquí, de lejos no se ve, miran la correlación que hay entre fragmentación de DNA en función de los diferentes parámetros que nos da el seminograma. Y desde luego correlaciona que cuanto mayor anormalidad hay da el seminograma en cuanto a concentración, motilidad o morfología, más tasas de fragmentación de DNA hay. Y por otro lado, como no, lo correlacionan a su vez con las tasas de fertilización. De nuevo, a mayor tasa de fragmentación, menor tasa de fertilización. Y en cuanto al tipo de resultado, en cuanto a la implicación que tiene en el tipo de técnica de reproducción asistida, de nuevo pasa lo mismo. Independientemente del día de la transferencia que se produzca después del ciclo de ICSI, a mayor tasa de fragmentación, menor tasa de embarazo, a mayor tasa, independientemente del día de la transferencia. Y si os dais cuenta, en el último, establecen como factor de riesgo de predicción de mal resultado del tipo de técnica los niveles de fragmentación de DNA por encima del umbral que ponen ellos como punto de corte. Es decir, cuando el nivel de fragmentación pasa pocos niveles, pasa más del 4% o menos del 4% del nivel de corte, los resultados son mucho mejores que no cuando pasa un 20% que realmente no hay ni siquiera una tasa de embarazo. En conclusión, la proporción de daño espermático en las cadenas de DNA de los espermatozoides correlacionan de forma directa con la capacidad de fertilización del espermatozoide y a su vez nos pueden ser útiles de cara a ser un factor predictivo de éxito en el resultado del tratamiento convencional con ICSI. Y un último trabajo que también demuestra lo mismo en los ciclos de FIP-ICSI, FIP convencional y ICSI, en el cual de nuevo, a partir de un cierto grado de punto de corte de fragmentación de DNA, este punto de corte tiene un valor predictivo sobre no solamente la tasa de embarazo, sino también sobre la tasa o la probabilidad de aborto espontáneo en ese ciclo de tratamiento de reproducción asistida. Desde luego los puntos de corte en todos son variables porque cada laboratorio coge su técnica, aunque depende también del tipo de técnica que se use. En conclusión, un poquito de todo lo que hemos visto, ¿cuál es el impacto que tiene
la fragmentación sobre las técnicas de reproducción asistida. Bien, desde luego, en la concepción espontánea está claro, o sea, en niveles altos de fragmentación van a haber tasas de embarazo de forma espontánea bajas. Pero luego, cuando analizamos los tratamientos de reproducción asistida, también vemos lo mismo. Hay correlación con el éxito o el fracaso en función de los niveles mayores o menores de fragmentación. Asimismo, hay estudios que dicen que puede afectar también a la calidad embrionaria y a la calidad del embrión a su hora de implantarse. Y, por supuesto, correlación al final de todo con que la tasa de recién nacidos vivos a término es mayor en aquellos que tienen niveles de fragmentación menores. Por tanto, eso que decía antes el doctor Novo, que el espermatozoide no solamente sirve para llevarnos contenido de DNA, sí que es verdad que no solamente lleva contenido de DNA, sino que también nos implica en el pronóstico y la calidad del embrión. Muy bien, pero claro, soy urólogo. ¿Qué pasa con el varicocele? Pues bien, está demostrado, y los últimos trabajos que salen son así. La fisiopatología del varicocele, además de los múltiples factores que puede tener, que si éstasis venoso, presencia de sustancias o metabolitos tóxicos que se acumulan, etcétera, etcétera, la presencia de estrés oxidativo que genera el varicocele a nivel testicular y ese estrés oxidativo, el daño de fragmentación de DNA que produce, es una de las causas fundamentales que llevan a cabo el daño en el testículo del paciente afecto de varicocele. Conclusión que nos podemos sacar los uroandrólogos que manejamos este tipo de pacientes. Quizás técnicas como estas, analizando la fragmentación del DNA en pacientes con afectos de varicocele e infertilidad, nos permitirían diseñar un traje a medida de este tipo de paciente. Es decir, igual valdría la pena corregirle los niveles de estrés oxidativo, además de hacerles la varicocelectomía. Sabemos que hacer la varicocelectomía no supone más que una tasa de éxito de un 65-70% de éxito, de mejoría en parámetros de calidad seminal, al cabo de 8 o 10 meses después de haberla hecho. Y tampoco garantiza el éxito en la concepción espontánea. Bueno, este estudio me lo paso que vamos corto de tiempo. Muy bien, métodos diagnósticos. Yo no soy técnico de laboratorio, ojalá que pudiera tener más conocimientos. Los clásicamente utilizados pues son las técnicas de túnel, de SCSA, en función de los diferentes targets que vayan a poner sobre lo que quieran mirar del punto de fragmentación del DNA. ¿Vale? Estos son diferentes imágenes. El COMET, el SCD, el SCDA, hay diferentes tipos. Vamos a ver cuáles son las indicaciones reales para el estudio de fragmentación del DNA. Porque, claro, hemos dicho que, vale, pues cualquiera podría ser prácticamente susceptible de hacerse un estudio de fragmentación. Bueno, pues realmente tampoco es así, o sea, no es café para todos. Vamos a ver un poquito cuáles son las indicaciones. Primero, pacientes afectos de varicocele. Ya hemos dicho que hay una relación significativa y estadísticamente aprobada y que es factor pronóstico de mal resultado en pacientes afectos de varicocele la presencia de altos niveles de fragmentación en los espermatozoides que obtenemos de sus eyaculados. Por tanto, pacientes afectos con varicocele de estas características serían susceptibles de hacer un estudio de fragmentación, más que nada también porque podemos diseñarles un traje a medida. Es decir, podemos hacer diferentes opciones, además de ofrecerles la varicocelectomía. Por otro lado, causas de infertilidad inexplicada. Pacientes con hombres con seminogramas normales, pero con altas tasas de fragmentación del DNA, ya hemos visto que van a tener mucho peores resultados. Por tanto, en este tipo de pacientes con infertilidad inexplicable, pues hagámosle una determinación de fragmentación. Casos de de abortos de repetición, sería otra de las indicaciones. Otras más, todo el grupo aquel de técnicas de reproducción asistida que van fallando sucesivamente, ya sea desde la inseminación artificial convencional o bien desde las técnicas de fecundación in vitro convencional o las técnicas de FIVIXI. Aquí, incluso, nos permitiría decir, bueno, pues niveles altos de fragmentación, igual podríamos realizar técnicas de selección espermática con columnas de anexina, MAX, el fertile, etcétera, etcétera, ¿vale? O bien, hacernos decantar por utilizar biopsia testicular para obtener espermatozoides y no utilizar los del eyaculado, porque está visto también que los espermatozoides de nivel testicular tienen mucho menor grado de fragmentación que no los que están en la vía seminal. Vale, con todo esto ahora pues ya sabemos lo que hay, las indicaciones, la repercusión que tiene, pero ¿qué podemos hacer para evitar todo esto?
Pues bueno, lo que tenemos no hay mucho. De la gran mayoría se ha estado hablando antes, que es esto de aquí. Modificar el estilo de vida, dejar de fumar, la pérdida de peso, identificar las condiciones subyacentes, si hay enfermedades del tracto genital, tratarlas, si hay varicocele, tratarlo, que nos dan unos niveles de fragmentación altos en líquido eyaculatorio y no queremos, podemos utilizar espermatozoides de testículo que tienen menores niveles de fragmentación. Tratamiento con antioxidantes, se dice mucho, hay mucho hablado. Os presento un par de trabajos simplemente ya para terminar. En este trabajo concluyen que después de dar un tratamiento con un complejo de antioxidantes durante 3 meses, haciendo seminograma previo, antes y después, y valorando los niveles de fragmentación, los niveles de protaminación, los niveles de estrés oxidativo y de apoptosis, es significativamente mejor el resultado con tratamiento que sin tratamiento, además de la mejoría en los contagios habituales. Este otro lo mismo, dando una suplementación con vitamina C y E durante 2 meses, seminograma pre y post, y se analizan no solo parámetros cuantitativos, sino también de fragmentación, y desde luego hay una diferencia estadísticamente significativa muy alta. Y ya para acabar, no está aquí el doctor, sería como a modo de conclusión, y no está aquí el doctor Basas, que nos ha tenido que dejar, pero él y yo hemos estado realizando en el hospital, bueno, en cada uno de nuestros hospitales, el Clínico y la Puigverd, muchos análisis DAFO últimamente, porque están muy de moda. Y he visto este que está muy bien, porque fijaros, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos con la práctica y la realización de test de fragmentación? Pues bueno, son test que nos analizan el daño, que nos permiten obtener mayor información acerca de la calidad del líquido seminal, nos pueden dar un marcador de estrés oxidativo, que nos permiten dar un poquito de pronóstico acerca del varón infértil, pero por otro lado tiene unas debilidades, y es que falta la estandarización, faltan protocolos consensuados a nivel internacional, que todos los sitios se tengan los mismos niveles que en todos los mismos sitios se utilicen los mismos tipos de test, porque en todos los sitios se utilizan los que cada uno más le conviene. Y como conclusión de todo, pues bueno, quizá, y es lo que decía también, sería necesario investigar más acerca de la fragmentación para que pueda ser utilizado como un nuevo biomarcador de cara a evaluar el factor masculino extremo. Muchas gracias.